Ya, Ya. Mil disculpas del día miércoles, ya tenía problemas con la red, el internet estaba muy lento, no quería que habilite nada, entonces van a disculpar. Ahora les he mandado un comunicado respecto a la primera actividad, ¿verdad? Que va a ser este domingo a las 9 hasta las 9:30. Es el tiempo que estamos considerando para que ustedes puedan responder las preguntas que van a ser para calificar los 10 puntos de la actividad, porque ya 5 puntos el auxiliar se está encargando de revisar esas prácticas que le está dando. El auxiliar el sábado, yo creo que me va a hacer llegar las notas de las prácticas que les ha pedido que hagan como tareas. Entonces ya para el mismo domingo, yo creo a más tardar para el lunes ya vamos a saber las notas de la actividad, según cómo nos vaya también en cuestión de la red, ¿ya? Entonces para el día domingo a las 9 tienen que habilitar sus cámaras, porque va a ser un formulario que van a responder de 10 preguntas teóricas y vamos a hacer como prueba ya cómo vamos a trabajar el día del examen. Entonces sí o sí tienen que estar conectados con sus cámaras y tener el dispositivo que requiera para que los pueda evaluar, ¿ya? Una consulta, ya han revisado, he subido material de movimiento rectilíneo uniforme y variado, he subido apuntes y un texto más, y he subido también videos de ejercicios resueltos. ¿Han revisado? ¿Han podido ingresar a los videos? ¿Han revisado? ¿Alguien ha revisado? ¿Nadie? Quiero saber si está todo marchando bien la parte del Classroom, si se puede observar algunos estoy subiendo con los enlaces nomás, si está permitido ingresar por los enlaces, o es mejor que suba nomás el documento o el video como debe ser. Por eso les estoy preguntando si han revisado, si han tenido complicaciones respecto a eso. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Yo he revisado el material y sí, licenciada, se puede observar todos los documentos que nos envió e incluso los videos de los ejercicios que resuelve. Ah, ya. Ya, ese es material que he rescatado, material de apoyo del anterior semestre. Prácticamente estamos dándoles también todo el material que hemos utilizado el anterior semestre y además estamos adhiriendo otro material. Ya, entonces, he enviado también un documento de cinemática de lo que han hecho este semestre. Estaba un poco respecto, si han revisado el anterior que envié, este nuevo que he enviado, que es del anterior semestre, es más frondoso, tiene más cosas que rescatar que el que hemos mandado este segundo semestre. No sé qué ha pasado con los docentes que han trabajado en esa área y los auxiliares, no sé si habrán subido también ejercicio respecto a eso. Pero de todas formas, este sábado nos vamos a volver a reunir y ahí les voy a compartir, les voy a pedir que la próxima semana para que no perjudiquen y ayuden más bien para el parcial. Por el parcial ya va a ser entre algunas preguntas teóricas y 3 ejercicios que van a resolver. Entonces vamos a tener que reforzar la próxima semana con ejercicios resueltos de cinemática. Ya hoy vamos a tratar de terminar toda la parte teórica de los dos movimientos. Ya estábamos viendo la parte de cinemática, ¿no? Ya hemos definido algunos conceptos. Si no hay más dudas respecto a lo que les he preguntado, pues continuaríamos con el capítulo 3, ¿ya? No hay nada más respecto a lo que les he preguntado, ¿verdad? licenciado, solo teoría va a ser el domingo. Sí, solo teoría, 10 preguntas teóricas, por eso también es media hora. Estábamos planteando que sea 15 minutos, pero con la situación de que a veces uno si es detrás al ingresar o la red no está muy... por eso hemos puesto media hora, porque en sí debería ser 15 minutos, que sea pregunta y respuesta, pregunta y respuesta.
¿ya? Entonces va a ser un formulario. No sé si ustedes ya han visto, han resuelto en alguna materia formularios del Google. Va a ser muy similar a eso. Va a haber opciones múltiples. Sí, la mayoría es con opción múltiple. Creo que va a haber 5 o 4 opciones para responder. Ya, entonces ustedes ya tienen, ya hemos hecho la parte teórica de fundamentos, vectores y ahora estamos completando la parte de cinemática. Si es que hoy nos falta, vamos a pasar normal hasta las 6. Si es que faltara terminar la parte de la teoría, yo me comprometo para mañana, voy a hacer una clase sola en el Zoom y lo voy a grabar y eso les voy a enviar mañana. ¿Está bien? Pero no creo que nos falte tiempo. Ya solo vamos a ver la teoría y la próxima semana lo vamos a complementar con la parte de resolver ejercicios. Con el material que he subido estos días, hay ya bastante material para poder ver la parte de resolución de ejercicios. Los videos que si han visto, tiene más de 2 ejercicios resueltos respecto al movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Está bien? Entonces revisen, no se retrasen en eso, ¿ya? Por favor. Entonces continuaremos con la clase. Todavía no estoy grabando, ¿verdad? Voy a dejar de compartir para iniciar la grabación. Ya, entonces continuamos. Ya hemos visto, hemos definido los conceptos ya de qué es movimiento, qué es posición, qué es sistema de referencia. Hemos observado que siempre va a haber un observador. Casi siempre vamos a trabajar con sistemas de referencia inerciales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de mantener un punto fijo de donde vamos a observar. Ese punto de donde observamos no tiene que estar en movimiento. Y de esa manera vamos a poder trabajar y observar los objetos que se estén moviendo. Puede darse el caso de que el objeto también se mueva, pero a eso ya se lo llama sistemas no inerciales. Y tenemos que hacer también otro análisis vectorial para ubicar los puntos según cómo se vaya moviendo el objeto. Entonces, pero en este capítulo que es cinemática, en una dimensión solo trabajamos con sistemas inerciales. Siempre vamos a poner donde nos convenga observar el observador y el móvil. O observador móvil o al revés, observador móvil. Ya siempre va a estar fijo nuestro sistema de referencia. Lo vamos a poner en función a un sistema, ya sea si es en 2 dimensiones, va a ser el plano cartesiano. Si es en 3 dimensiones, es el espacio tridimensional. Y si es el caso de una dimensión, vamos a usar uno de los ejes del plano cartesiano para representar, ¿verdad? Entonces, recordando que hablamos de la trayectoria, que la trayectoria es el camino que va a recorrer el objeto o la partícula que vamos a observar su movimiento. No importa la forma que tenga, nosotros nos vamos a basar para hablar de la trayectoria, vamos a definir mediante 2 puntos, inicio, final, y vamos a asociar, a juntar esos 2 puntos con el vector desplazamiento. ¿Ya? La trayectoria siempre va a ser la curva o línea que vaya a transcurrir o moverse la partícula, sobre la cual se va a mover la partícula. Ya esa es la trayectoria. Ya recordando esos, nosotros en este capítulo de cinemática en una dimensión, vamos a trabajar con una trayectoria de una línea recta. Por eso hablamos de un movimiento específico que es el movimiento rectilíneo y uniforme. Y ya más adelante vamos a tratar a qué se refiere con lo uniforme. Entonces, ya hemos definido qué es movimiento. Es cuando una partícula está en un punto de origen y se traslada a otro punto. Y nosotros lo ponemos como punto de inicio, punto final. Eso es el cambio de posición que va a tener la partícula. A ese cambio de posición se le llama movimiento. Y a ese movimiento lo asociamos nosotros un tiempo que vamos a controlar con un instrumento que mida tiempo. A ese cambio de posición que va a estar en función al tiempo, nosotros le damos un nombre
que llamamos a la velocidad media. Ya es la representación de la velocidad, que es el cambio de posición del objeto o partícula que estamos observando en función al tiempo. O sea, está la partícula aquí, decide moverse del punto P al punto Q. Y realiza la trayectoria, puede ser esta trayectoria curvilínea, pero nosotros vamos a basar de manejar del punto inicio al punto final, ver con un vector desplazamiento, que lo vamos a poder calcular en función de la posición inicial, que es el x sub 1, y la posición final, que es el x sub 2. Haciendo esta diferencia, solo vamos a obtener, vamos a tratar de remarcar estos puntos, esta distancia, que va a ir de este punto a este punto. Y no nos va a interesar lo que pase fuera de ese punto y fuera de solo dentro de este intervalo de tiempo que vaya a recorrer o del intervalo de distancias que vayan a... Si hacemos respecto del punto de origen, vamos a tener que considerar, ¿no ven? La posición x1 y la posición x2. Respecto a para cada caso, vamos a tener que formar un vector de desplazamiento del origen para este y del origen para el otro. Y consideramos este el origen y tenemos que ver a este punto que llega. Y con un vector vamos a ubicar esos puntos. Y al restarlos esos dos vectores vamos a tener el tramo que requerimos observar, que decidimos observar como movimiento, como está cambiando. Sería todo esto. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, de esa manera definimos el cambio de posición en función al tiempo que controlamos con un instrumento. A ver, el tiempo inicial, tiempo final. A ese cambio de se lo llama tasa de variación también, pero también se lo puede decir como cambio de posición respecto al tiempo, se lo denomina velocidad media. ¿Ya? Este no es el simbolito correcto que debemos usar para la velocidad media. El símbolo correcto va a ser una barrita, como no es vector todavía. La velocidad media es en función de estos dos parámetros que medimos, que es el vector por desplazamiento y el vector, no es vector, el parámetro de control que tenemos, que en este caso es el tiempo. El tiempo lo medimos. ¿Qué tipo de magnitud es el tiempo? Es una magnitud física escalar. El desplazamiento es una magnitud física vectorial. Y la velocidad también es una magnitud física vectorial. Pero cuando hablamos de la velocidad media, es una manera de representarlo con una barrita encima, no como vector. ¿Ya? Porque al final vamos a hablar de dos tipos de la velocidad media y la velocidad instantánea. Vamos a ver a qué se refiere. La velocidad media siempre vamos a trabajar midiendo desde 2 puntos. 2 puntos vamos a tener que remarcar para calcular la velocidad media. No nos va a interesar lo que esté pasando en puntos intermedios dentro de esos 2 puntos que estamos decidiendo considerar. No nos va a interesar, solo del inicio y el final. De esa manera obtenemos la velocidad media. Y en caso de que no siempre se va a dar casos de que vean del punto inicial al punto final, sino que también vamos a obtener momentos donde vamos a querer saber en puntos intermedios, por aquí, digamos, qué está pasando con la velocidad, el cambio de la posición de la partícula. Puede querer uno observar qué está pasando en este punto, a un determinado tiempo y una determinada distancia o espacio que haya recorrido esa partícula. Entonces, para eso se considera la velocidad media como referencia y hacemos que nuestra partícula tenga que observarse en puntos que están dentro del inicio y fin, pero puntos intermedios. Para eso nosotros planteamos a la velocidad de esta manera. No sé si se llega a ver, no se llega a ver muy bien, lo vamos a ver aquí más abajo. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la velocidad instantánea, nos hacemos énfasis de que esta velocidad que estamos planteando, la media, lo vamos a hacer
que estos intervalos de tiempo que estamos viendo aquí sean lo más pequeño posible. Y haciendo una operación matemática que llamamos el límite, que quiere decir que esa distancia que hay entre el espacio que vemos entre los tiempos T1 y T2, o tiempo inicial y tiempo final, sea lo más pequeño posible para poder ubicar en puntos específicos. Y de esa manera obtenemos la famosa velocidad instantánea. Aquí estamos mostrando un ejemplo de cómo podemos representar la velocidad media. A veces pueden representarlo con B nada más, directamente, no sin la barrita, que hace énfasis que es velocidad media. De esa manera identificamos. Esas dos notaciones es válida, que esté sin barrita o con barrita, pero no con la barrita de la flechita sobre la letra, que eso ya para nosotros es un vector. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos hacer cálculos de forma analítica y de forma gráfica nuestra velocidad, cómo está variando. En este caso vamos a plantear los puntos que van variando respecto al tiempo. Esta es una gráfica que hacemos que la variable posición dependa del tiempo, ¿ya? Esto cuando ustedes vean cálculo 1 van a entender, es una forma de representar una función. Y la velocidad va a ser una función que va a depender de la posición y del tiempo, ¿ya? Y la posición va a depender del tiempo, ¿ya? Entonces, de esa manera, al momento que decidamos cambiar de posición el objeto, partícula que estemos observando su movimiento, vamos a controlar el tiempo que va a transcurrir. Y al controlar ese tiempo vamos a poder ver segmentos, tramos, en este caso, de lo que se va a mover. Miren, el primer tramo dice que empieza en x igual a 0 y llega a un x igual a 10. ¿En qué estamos midiendo? En metros. Y estos gráficos siempre hay que hacerlo a escala y avisar qué unidades estamos usando para representar la magnitud de la posición o en este caso la distancia que va a recorrer. Y el tiempo que va a estar en el eje X, igual avisar en qué unidad estamos. En este caso estamos midiendo en segundos, que sería metros segundos, asociamos directamente al famoso sistema internacional. Entonces observamos, esta gráfica nos está dando los tramos posibles que va a ir recorriendo. El celeste dice que va de 0 a 10. ¿Cómo representamos la velocidad media? Posición final menos posición inicial. Posición final es 10 menos la inicial 0, entonces está en lo correcto. El tiempo, aquí nos avisa. De estas gráficas podemos rescatar los tiempos, los datos de tiempo, como también de las posiciones. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Ha empezado, han hecho correr el cronómetro de 0 o el reloj de 0 y hemos llegado a 2 segundos. Entonces, ¿qué nos dice aquí la definición de velocidad media o la ecuación o fórmula, como quieran verlo? Dice que el tiempo final menos el tiempo final nos va a dar este vector. Este simbolito que parece un triángulo es un símbolo matemático que usamos nosotros para referirnos que esta magnitud que está aquí está variando respecto a algo, en este caso respecto al tiempo. Y el tiempo también está variando respecto al cambio de posición. Entonces nos avisa que hay una variación, no es un valor exacto. Y de esa manera representamos esa variación. Estaba en un punto inicial, ahora está en un punto final. Entonces, de esa manera vamos a poder calcular. Y esto lo que vemos son tramos. Decidimos ver de un punto, ahora de este punto puede ser nuestro inicio, ahora este va a ser nuestro final. O viceversa, pasamos y agarramos que aquí sea un punto inicial y aquí sea un punto final. No va a interesar lo que pase en puntos intermedios cuando hablamos de la velocidad media. Solo nos interesa saber los datos del inicio y del final. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Está muy claro, licenciada. Ya, un segundito. Voy a admitir a más estudiantes.
Perdón, estaba escuchando unos sonidos raros, controlar eso. Ya, entonces compartiré la ventana. No sé qué. Ya. Entonces, de esa manera trabajamos para calcular las velocidades medias para cuando un objeto está realizando un cambio de posición o en este caso se está moviendo. ¿Ya? La velocidad está en función al movimiento y controlamos con el tiempo. Esa es la diferencia cuando hablamos de movimiento y velocidad. La velocidad es un cambio de posición de una partícula controlando en función al tiempo. Eso quiere decir que se está moviendo sí respecto a un tiempo. Ya teniendo eso, podemos realizar una aproximación de qué. De que no quiero solo saber qué pasa en estos dos puntos, en el punto inicio y en el punto inicio. Quiero saber qué va a pasar en este punto, un punto cualquiera dentro de ese interno. Entonces, para poder observar qué está pasando con la velocidad en ese punto, nosotros planteamos desde el punto de vista de la velocidad media, tratamos de mostrar de que esa velocidad media, haciendo esta aproximación, usando esta definición de límite, cuando el tiempo del cambio de tiempo que se está dando de nuestra partícula tienda a cero. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo que estábamos observando en el gráfico anterior, esta distancia, notan aquí es un tiempo, aquí con este es dos tiempos, esta distancia se vaya volviendo más chiquita, lo más chiquita posible. Cuanto más pequeño sea, lo que decimos que tenga cero, no queremos que sea cero, porque si hacemos cero, esto que se valga cero, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrarnos con la situación que estamos dividiendo un número entre cero. Y sabemos que en matemáticas no está definido la división de un número entre cero, ¿verdad? Nos va a dar en la calculadora, alguna vez han puesto 5 dividido entre cero, que da error. Entonces no está definido dividir un número cualquiera sobre cero. Para evitar eso, solo hacemos que se vuelva un valor muy próximo. ¿Cuál sería un valor muy próximo? El 0, 0, 0, hasta lo más chiquitito, ¿verdad? Un número más chiquitito es que tenga varios ceros por delante y llegue al 1. Y no es cero absoluto, es un cero cerca a cero. Uno más relativamente grande respecto al cero, que es lo más conocido, nosotros conocemos, podríamos decir 0,1. Ya lo estamos aproximando. Ya está, 0,1. Pero algo más pequeño que esto, ¿cuánto sería? 0, otro cerito. Este cero está muy grande. Otro número más pequeño sería 1 como este, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos aumentar varios ceros y hacerlo lo más chiquito, pero que no llegue a cero. ¿Ya? Entonces, de esa manera planteamos matemáticamente que esta velocidad media tienda a eso, con el tiempo que tienda a cero, a lo más pequeño, y obtengamos la famosa velocidad instantánea. Y aquí en estos gráficos estamos mostrando eso. Miren, aquí nos dice el delta t es más chiquito, 0,5. Aquí ven el delta t, ¿cuál es más chico? 0,5 o 0,95. Entonces ya vamos viendo, miren aquí ya está más pequeño. ¿Lo ven? Entonces esa es la idea, de que hagamos lo más estrecho posible hasta que lleguemos, hasta que se vea como una sola. Voy a reducir un poco. ¿Ven? Esta es la idea que estamos planteando matemáticamente, de que sea lo más pequeño posible la
distancia que va a existir entre el punto inicial y final. Entonces ya no va a haber inicio y fin, va a haber un punto cualquiera donde el tiempo va a ser tender a cualquier valor, pero que no sea cero, que sea lo más pequeño posible, pero no cero. De esa manera vamos a obtener la famosa velocidad instantánea. Y por eso es el nombre de instantáneo, porque lo vamos a poder calcular en cualquier punto de los tramos que vayamos a analizar. Siempre vamos a ver tramos, vamos a decir, partió del reposo y llegó a 30 kilómetros por hora, una distancia de 10 metros. ¿Ven? Y también estaba a una distancia de 10 metros respecto a algo, vamos a medir y ya le vamos a dar una distancia que es. Entonces siempre vamos a medir y respecto a un tiempo que vamos a hacer variable. Considerando eso, vamos a tratar ya para el caso del movimiento específico dentro de cinemática de una partícula, va a haber dos casos particulares que vamos a estudiar del movimiento de una partícula, que va a ser el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variable. El uniforme y casi todos los dos movimientos van a asociar casi siempre a la velocidad instantánea. Por eso tratamos de definir a partir de la velocidad media a la velocidad instantánea. Haciendo ese ajuste para el tiempo, automáticamente obtenemos la velocidad instantánea. Ya no se va a escribir como escribíamos con la barrita. Esa es la diferencia cuando escribamos velocidad media y la otra va a ser la velocidad instantánea. Casi a veces lo vamos a poner como vector, pero siempre y cuando estemos mencionando su valor de ese vector, lo vamos a poner en valor. O en vez de escribir todo eso, directamente lo vamos a poner simplemente B. Ya, esa es la forma. Esta es la media, esta es la instantánea. O simplemente B. Ya, para no confundir. Hay que tener y recordar cómo es la ecuación de la velocidad media. Es la diferencia de las posiciones final menos la inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es la ecuación. ¿Ya? En otros textos tal vez lo van a ver escrito como el delta famoso respecto al X. Y eso está diciéndonos todo esto, que X final menos X inicial. Aquí ponen 2, 1, porque están poniendo las diferencias. Pero nosotros podemos acostumbrarnos a decir inicio y fin. Pueden poner I sub I y sub F. En otros allí a veces lo ponemos sub 0, porque hacemos énfasis que estamos partiendo del punto inicial, que puede ser siempre, hacemos coincidir con el reposo. Y este delta T, que es en funcional tiempo. ¿Qué quiere decir? Que estamos midiendo el tiempo final menos el tiempo inicial. Ya puede estar escrita también la velocidad media. Pero la velocidad instantánea ya va a ser más específica. En algunos vamos a ver como velocidad aquí. Distancia que se mide. Esto lo están usando la letra S para representar. S o X es lo mismo. Se refiere a la posición que estábamos midiendo respecto al eje Y. Cualquiera que sea la variable está representando lo mismo. Ya teniendo eso, cuando veamos la definición de velocidad instantánea, vamos a hablar de esta forma. Igual a la posición final, podemos ponerlo con sub F, menos la posición inicial, lo vamos a poner sub 0, ya, por favor. Y sobre un tiempo, como estamos tratando de esto que tienda a un valor y no sea una diferencia, entonces va a ser un valor puntual. Entonces lo vamos a poner un T. Considerando que el T sub 0 hacemos que parta el cronómetro en 0. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a poner
T sub 0, como aquí puedo poner T final, pero lo estoy poniendo T nomás, porque ya estamos diciendo de que el T inicial, el sub 0, va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque yo puedo poner el cronómetro en 0, ¿verdad? Entonces, ese es el instrumento que casi siempre vamos a usar a la hora de medir tiempo. Entonces, yo puedo empezar siempre que marque mi cronómetro desde 0 y contabilizo el tiempo que ha transcurrido. Entonces, voy a llegar, el tiempo inicial va a ser 0, el tiempo final lo que marque el cronómetro. Entonces, lo que marque el cronómetro, pongamos que marcar 55 segundos, menos 0, ¿cuánto nos va a dar? 55. Entonces, por esa razón, si quieren, para no confundirse, le ponemos T sub F, ¿ya? Considerando, aquí ponemos pues el punto y coma, que el T sub 0 es igual a T. Si no fuera el caso, puede darnos un tiempo de inicio, digamos, ha recorrido y el cronómetro estaba marcado en 17 segundos. Entonces, podemos tomar ese dato como dato de inicio. Pero casi siempre vamos a usar haciendo que sea 0. Pero eso no quiere decir que no va a haber casos que puedan presentar que no parta el cronómetro de 0. ¿Ya? Entonces, esta es la forma que más van a ver de la velocidad instantánea. ¿Ya? Ustedes en colegio han aprendido a escribir velocidad que es igual, distancia sobre tiempo, ¿verdad? A esto se refiere. Si vamos a los gráficos anteriores, donde hemos definido, si se dan cuenta, ese delta X es este tramo. Lo voy a resaltar. Todo esto no quiero resaltar. No tenemos. ¿Ya? Es todo este tramo que estamos pintando. Pero que vaya del punto Q hasta mejor dicho, del punto P hasta el punto Q. Ese es, notan, si agarran una regla o una wincha, una cinta métrica, vamos a medir y eso va a ser una longitud y la distancia se mide en longitud, ¿verdad? Entonces, por eso antes definían la distancia, este espacio, por el tiempo, lo que ha transcurrido. A eso se refería, pero ahora ya lo estamos haciendo de forma más precisa y de forma matemática para entender. Esto es la representación de una recta. Si alguien recuerda, alguna vez han visto algo de geometría, esta es la famosa ecuación de la recta pendiente, ¿verdad? Y vamos a asociar a esa idea a la hora de hablar del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Por eso queríamos llegar y definir la velocidad instantánea. Partiendo de la definición de la velocidad instantánea, ¿qué es esto? Ya se me perdió. Ya, ¿qué es esto? ¿Qué es esta ecuación? Entonces, empezamos a definir casos particulares de movimientos que se van a dar en una dimensión para una partícula. Primer caso particular es hablar del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué se refiere? Ya al movimiento entendemos que hay una partícula que está cambiando de un punto a otro. Rectilíneo, que es la trayectoria que va a recorrer, o sea, va a pasar por la trayectoria de una recta. En este caso va a ser sobre la recta del eje del plano cartesiano, el eje X. Uniforme, ¿a qué se refiere? Lo uniforme se refiere, notan aquí, los cambios que hace. Este autito estaba parado en reposo en un tiempo 0. Se ha movido una distancia de 8 metros en 1 segundo. De 8 metros, está otros 8 metros en 2 segundos. Otros 8 metros en 3 segundos. ¿Vemos algo regular que está pasando? Sí, que está cambiando de posición de forma regular. Cada 8 metros está avanzando durante
Un periodo de ¿cuánto? Un segundo. Aquí un segundo. Un segundo. ¿Estamos seguros que eso es un segundo? Sí. Si calculamos el delta tiempo, que es el inicio menos el final menos el inicial, debería darnos un valor constante. A ver, calcularemos. Es el famoso delta que va a darse para todos los casos. ¿Cuánto será? Para el primer tramo, veremos cuánto es. ¿Cuánto sería el final? Aquí es el punto final. Estaba aquí, ahora está aquí. Punto final es un segundo. Menos el inicial, 0 segundos. ¿Cuánto va a dar? 1, ¿verdad? Un segundo. Es un primer tramo que estamos analizando. Para el segundo tramo, veamos lo mismo, con otro color. Vamos a ver el delta de este tramo. ¿Cuánto tendría que ser? Vemos. Está un inicio, fin. Siempre nosotros tenemos que marcar nuestro tramo. Ahora quiero que sea desde el tramo de aquí a aquí. Entonces, ¿qué va a ser? El final, ¿cuánto había sido? 2, ¿verdad? 2 segundos. El inicio menos, ¿cuánto había sido? 1. El total, ¿cuánto va a ser? 2 menos 1, 1, ¿verdad? ¿Se llega a observar eso? Sí, licenciada. Entonces, a esa regularidad es lo que lo llamamos que va a mantener uniforme estos cambios de posición en función al tiempo y en función a que está moviéndose cada 8 metros. ¿Ya? Entonces, de esa manera, este movimiento se va a caracterizar su uniformidad de esa manera. En cada segundo, en intervalos de tiempo, cada segundo va a haber cambios de la misma categoría en cuanto a la distancia, que sean de forma constante. Este 8 se refiere a ir midiendo, del punto 0 hasta aquí es 8 metros, del punto otro 0 que va a ser aquí, aquí 8, aquí aumentado tendría que ser 16, 16 menos 8 me va a dar 8, y aquí va a llegar más 8, ¿cuánto sería? 16 más 8, 22, ¿verdad? 22 menos 16 me tendría que dar 8. 22 va a ser, no, 24 sería, ¿verdad? 16, 4, 24. Estamos 18. Entonces, estos 8 que vemos está representando prácticamente al delta X. O sea, a esa variación que hemos visto. ¿Ya? De esa manera se perfila la idea de uniforme, que los cambios tienen que ser de esa forma. ¿Y el cambio a qué se refiere? A que al calcular este valor en cualquier tramo tiene que ser el mismo si voy a calcular en el tramo 1 o en el tramo 2. Ya de esa manera vamos a confirmar que se está dando el movimiento rectilíneo uniforme. Ya teniendo esa consideración para el cambio de movimiento, de posición de las partículas o objetos a estudiar, planteamos, gracias a la velocidad instantánea, nosotros vamos a tener en el movimiento rectilíneo uniforme una ecuación que va a caracterizar. Primero, este comportamiento y esta ecuación con la que vamos a poder calcular posición final, posición inicial, velocidad y tiempo. Como ya les decía, el tiempo casi siempre va a mantenerse constante en su variación. Entonces, nosotros vamos a poder calcular en cualquier punto que deseemos. Y lo que les decía, la velocidad instantánea es la que nos ha ayudado a plantear esa idea de que podemos calcular en cualquier punto. Puedo decir en este punto intermedio, puedo querer calcular aquí o aquí, donde queramos. Entonces, por eso ya ponemos en función. Y que decimos que siempre vamos a hacer que coincida el T inicial con el T sub 0. Y si no se le hace caso, se plantea nomás la variación. En vez de T, aquí podríamos ser más extensos, sin considerar que estamos haciendo coincidir el cronómetro en 0, ponemos T sub 0 y lo podemos poner un valor 4. ¿Ya? Esta es la ecuación general que va a gobernar este tipo de movimiento. Ustedes van a escuchar, les van a plantear en un problema. La mosca se mueve en dirección del eje X con una velocidad, les van a decir,
que tiene movimiento, que está dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Ah, ya, entonces me está diciendo que está realizando un cambio de posición la mosca y se está siendo gobernada por este movimiento. Entonces, automáticamente yo tengo que recordar esta ecuación. Solo hay una ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme. Ya hay que recordar esta ecuación. ¿Y cómo hemos obtenido? A partir de la velocidad instantánea. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que queremos ver? Cambio de posición, sí, es un dato que podemos obtener de lo observado aquí. Tiempo también puedo obtener. Lo único que voy a tener que calcular en algún momento va a ser la velocidad. Pero en este movimiento algo interesante va a pasar gracias a este comportamiento de cambio de posición de las partículas, que esta velocidad siempre se va a mantener constante. ¿Ya? Y eso es otra característica que vamos a tener que considerar a la hora de hablar del movimiento rectilíneo uniforme, que su velocidad va a mantenerse constante. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Lice. Ya, entonces, ¿qué características observamos en este movimiento? Que la trayectoria es una línea recta, que el movimiento es uniforme, que quiere decir que los cambios de posición y de tiempo van a tener intervalos que se van a mantener constantes. Y otra característica es que la velocidad va a mantenerse constante. Sabiendo que la velocidad está constante, automáticamente nos vamos a asociar a que hay el movimiento rectilíneo uniforme. Y por ende vamos a tener que usar esta ecuación para calcular ya sea posiciones inicial o final, tiempos, ya sea inicial o final, y la velocidad también. Cualquiera de estos datos ya hemos planteado una ecuación. ¿Cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 incógnitas, pero que a la hora de resolver problemas nos van a decir cuál se va a volver como incógnita para poder calcular a partir de los datos que tenemos presentados aquí. Prácticamente hemos armado una ecuación. No sé si han visto en geometría en colegio, que esta es la famosa ecuación de la recta punto pendiente. ¿Qué quiere decir? Es la distancia que estamos calculando. Esta distancia que es de marcar. Esa es la famosa recta. Y si se dan cuenta, asociamos a la geometría que podemos observar aquí, llamamos también la pendiente. ¿A qué hacemos alusión cuando hablamos de pendiente? Que aquí va a haber un ángulo. ¿Notan esto? Aquí, hasta llegar ahí, que son los estes, marcamos la inclinación que puede haber respecto a este eje. Este es el ángulo que nos va a permitir hablar de la pendiente. Ustedes recuerdan que es la pendiente, van a asociar de esa misma forma la velocidad. Entonces, recordando ese comportamiento de la ecuación, para nosotros la pendiente había sido la velocidad que vamos a calcular. Y es la velocidad instantánea. Listo. Entonces, esa es la manera. En vez de poner ángulo, nosotros asociamos a B. Y si queremos ya ser más exquisitos, observamos la trigonometría o la geometría que hay en ese gráfico. ¿Cómo calculamos el ángulo de esta pendiente? A ver qué tipo de triángulo se forma aquí. La tangente. ¿Qué se forma? ¿Qué triángulo? Un triángulo. Rectángulo. Exacto. Entonces, sabiendo eso, este es el lado, y este es el ángulo, este va a ser ¿qué cateto? Opuesto. Puesto. Y este el adyacente. Cateto opuesto. Exacto, y toda esta distancia que nosotros queremos ver va a ser la pendiente o la hipotenusa. Teniendo ese triángulo, ¿qué función trigonométrica nos va a ayudar a calcular? Si no sabemos el valor de B, mejor dicho, la hipotenusa, sabemos de los catetos,
Entonces, ¿qué función trigonométrica nos ayuda a calcular eso? Tangente. Exacto. Entonces, de ahí viene la idea de las velocidades tangenciales que cortan sobre la curva en puntos específicos. Entonces, de esa manera nosotros asociamos a la geometría que se observa. Y nos basamos en la matemática, ¿no ve? ¿Qué es? Hacemos uso de la trigonometría para definir esto, que es esta distancia, o de la geometría para definir la pendiente. Por cualquiera de los dos lados, la velocidad va a ser en función de la división del cateto opuesto, geométricamente hablando, y del cateto adyacente. Y eso es asociado a la tangente, que es el ángulo de inclinación que pueda tener nuestra recta. Y eso vamos a hacer que se mantenga constante, o sea, que no varíe. Y al hacer eso, que no varíe, nosotros vamos a hablar de este tipo de movimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar situaciones donde la pendiente sea de esta manera. Lo vamos a llamar nosotros ascendente, ya que esté subiendo. Y el otro caso que sea descendente, que esté bajando. Cuando esté ascendente, va a ser siempre la velocidad positiva. Cuando esté descendente, va a ser la velocidad negativa. Vamos a asociar como si estuviera con velocidad subiendo o de bajada, o más en el sentido de que ha partido de un punto de referencia aquí, ha ido y el negativo es que está volviendo al punto de origen. Ya de esa manera lo vamos a interpretar el signo positivo y el signo negativo cuando hablemos de la velocidad. ¿Está bien? Velocidad positiva es que el móvil está yendo del punto de referencia de salida a otro punto. Y si se está dando negativo es que está volviendo al punto de salida. ¿Ya? De esa manera vamos a asociar a la velocidad. Y gráficamente vamos a ver de esta forma. Si está de esta manera ascendiendo, es positivo. Si está en este sentido cortando hacia abajo, es negativo. ¿Ya? De esa manera vamos a rescatar los datos de los gráficos. ¿Alguien quiere opinar algo? Licenciado, una pregunta. Diga, joven. La velocidad instantánea es algo similar a lo que es la velocidad media, o sea, igual tiene que ser constante. La velocidad media me estarías diciendo. La velocidad instantánea a la hora de hablar del movimiento rectilíneo uniforme, solo vamos a hablar de la velocidad instantánea. Prácticamente para ese movimiento, la velocidad media, que era esta, se vuelve instantánea. Para este caso del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está claro? Ya no hablamos, cuando hablemos del movimiento rectilíneo uniforme, no hacemos cálculo de velocidades medias. A menos que nos digan que no es movimiento rectilíneo uniforme y nos den tramos y nos pidan calcular la velocidad media, ya, ahí hay que trabajar. Pero cuando solo nos mencionen que estamos realizando movimientos rectilíneos, automáticamente nosotros hablamos de la velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea va a ser constante. Prácticamente en este movimiento las dos se vuelven iguales. A eso llegamos, a esa conclusión llegamos, que la velocidad media es igual a la velocidad instantánea cuando estamos en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está claro ahora, joven? Sí, Y por ende licenciada. se van a volver las dos constantes, ¿verdad? Licenciada, entonces en el caso de que haya diferentes velocidades, entonces en ahí se considera lo que es la velocidad media. No, eso ya se habla para hablar de la aceleración. En este caso, si va a haber diferentes velocidades, ya estamos hablando del otro caso de movimiento, que es el movimiento variado. Aquí lo único que va a variar son las posiciones y el tiempo. Y la velocidad tiene que mantenerse constante. Usted está queriendo llegar a esto. Cuando hay distintas velocidades, ya estamos hablando de que hay un cambio de
velocidad, ya no de posición. Aunque implícitamente también está habiendo cambios de posición, pero de forma explícita solo el cambio de velocidad ya nos ayuda a definir este otro término, que es la aceleración. Y eso ya es para la parte de que vamos a hablar del movimiento variado. A eso se refiere. Cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, es que la velocidad cambia. Aquí no debe cambiar. Calculamos, nos van a dar velocidades constantes. Ahorita vamos a ver esto. Aquí está, no, más abajo. No, esto no es eso. Aquí está. Aquí observamos, nos están dando ya definiciones ya de lo que ya hemos visto. Miren, aquí ya estamos entrando a hablar lo que les dije. El movimiento uniformemente variable. ¿Qué dice? Es su modelo, también se los llama modelo, de que la partícula bajo velocidad es constante. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso particular? Esta velocidad se va a mantener constante, lo que va a variar van a ser sus posición inicial y final, respecto al tiempo inicial y final. Lo que está pasando aquí. Esta partícula está moviéndose, supongamos que es una esferita. ¿Ya? Se ha movido y ha aparecido en este punto. Ahora después aparece en este otro punto. ¿Qué está variando? ¿Qué está cambiando? Su posición, ¿verdad? No estamos hablando de que hay velocidad aquí. Solo estamos cambiando posición. Y estamos controlando en función de ¿qué? Del tiempo. Este cambio de posición que nosotros vemos que se está moviendo, asociamos solo a cambio de posición. ¿Ya? La velocidad es la división que se va a formar matemáticamente del cambio de posición respecto a al tiempo. Esa división que vamos a obtener es la famosa velocidad que vamos a calcular. Y va a mantenerse constante en este caso que es en el movimiento MDU, ¿verdad? En ese movimiento es donde va a mantenerse constante. ¿Ya? Entonces, va a haber enunciados que nos van a decir, aquí les voy a mostrar eso. ¿Qué dice? Modelo de un corredor como partículas. Una científica estudia la biomecánica del cuerpo humano. Ella determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante. Y aquí, rapidez, nos están dando el valor de del vector velocidad. O sea, su módulo. Cuando hablemos de rapidez, nos están dando el módulo. Que es constante, ya nos están diciendo, la velocidad es constante. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto conocido y lo detiene después que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. Entonces, este punto conocido nosotros ya asociamos que es un primer punto que está tocando, entonces va a ser el punto inicial, donde va a estar el X sub 0. ¿Está bien? De esa manera. Llegamos a un punto donde va a estar a 20 metros. ¿Qué va a ser? El X final. ¿Verdad? En ese tramo está midiendo la señorita, la científica. Dice, el intervalo de tiempo que indica el cronómetro hecho para partir de 0 es 4 segundos. Lo que hacemos, 0, tiempo inicial 0 y tiempo final 4. 4 menos 0 nos va a dar 4. ¿Cuál es la velocidad del corredor? Ya nos ha dado los datos. Entonces, con la ecuación que tengo ya, que sabemos que la velocidad media es la velocidad instantánea, la misma ecuación que he definido en la velocidad media, utilizo, porque estas se vuelven iguales a la hora de ser el movimiento donde la velocidad va a ser constante, el MDU.
Entonces hago los cálculos, pero estoy calculando la velocidad instantánea. ¿Cuánto había sido? 20 metros menos 0, porque hace de un punto conocido. Entonces ese punto conocido nosotros podemos asociarlo a 0, o podríamos darle un valor específico. Pero hacemos coincidir con 0 y tenemos 20 menos 0, 20. Aquí el tiempo ya hemos visto que va a ser 4 segundos. Este delta nos están dando 4 segundos. Entonces 20 entre 4, ¿cuánto nos da? 5. Esa es la velocidad constante con la que el cuerpo humano se va a mover. Y a ustedes alguna vez les ha de pasar cuando hacen caminatas, van a un ritmo, ¿no ven? Pero cuando ven que tienen que apurarse, cambian el ritmo. Entonces, mientras estaban a un solo ritmo, ahí están produciendo movimientos rectilíneos uniformes. Ya en el momento que deciden cambiar ese ritmo, que es lo que llamamos, se aceleran, ya están cambiando su ritmo de pasos. Digamos, era un paso cada un segundo. Después ya era, no, ya estoy retrasado, empiezo a caminar más rápido. Entonces en un segundo ya doy 2 pasos. Ahí ya cambia mi velocidad. Entonces ese ya es el otro movimiento. Mientras mantengamos esta velocidad constante, o sea, un paso por cada segundo, eso me está diciendo aquí, que estoy avanzando 5 metros en un segundo. Eso me está diciendo esa velocidad. Y eso se va a mantener constante, no va a cambiar. Para este caso particular de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está claro ahora, joven? Sí, licenciada, gracias. Ya, entonces, según los datos, según los problemas, esto no siempre podemos calcular la velocidad. Nos pueden dar velocidad, como aquí en el inciso B. Si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, ¿cuál es su posición después de transcurrir 10 segundos? Ahora ya nos están dando datos de tiempo y que nos dice que está continuando su movimiento, entonces está manteniendo esta velocidad constante. ¿Qué hago? Busco la ecuación que ya lo hemos escrito de forma más sencilla, que es esta, la ecuación. Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Cuál es la distancia, la posición donde va a llegar el cronómetro y voy a ver que había estado 10 segundos? Posición final. Posición inicial, supongamos que ese momento se ha parado, no sabemos más nada. Entonces, suponemos que se ha parado en ese instante y ha continuado. ¿Qué dice? El corredor continúa. Entonces, un momento ha parado y ha continuado. Entonces, la posición inicial lo hacemos que sea 0, porque se ha parado. Ya no nos interesa qué pasó antes. Para cuestiones de cálculos es mejor observarlo así. Ya tenemos, pero sigue con el mismo ritmo. Entonces la velocidad va a ser la misma, 50 metros. ¿Y cuánto tiempo está tardando en hacer esa distancia que queremos saber cuánto más ha recorrido? Cuando el cronómetro lo hemos visto, estaba marcando 4 y al final lo decidí parar en 10 segundos. ¿Ve? Entonces ya tengo ese dato y puedo calcular cuánto había caminado, 50 metros respecto a lo que estaba de 20 metros. Si hago el análisis más preciso, 50 menos 20, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? 50 menos 20. 30. 30. Entonces, después de que un instante se ha parado, el corredor ha caminado 30 metros más. Pero si me dicen respecto al inicio, ¿cuánto acaba? Al total, sí, 50 ya. Pero si me dicen desde el punto de que ha marcado 20 y ha continuado, sería lo correcto 30. ¿Ya? Entonces, según la pregunta también que nos pide, ¿cuál es la posición después de transcurrido los 10 segundos? Entonces, lo correcto aquí es 50, porque nos está diciendo después de que hemos marcado, ya hemos pasado los 4 segundos y ha seguido marcando y el joven ha seguido caminando a ese ritmo y había avanzado. Cuando le han dicho alto, han parado el cronómetro en 10, había avanzado 50 metros. Eso se refiere. Ya, pero si hacen la pregunta diciéndole, ¿cuánto habrá avanzado respecto a la última parada? O sea, si estaba a 20 y ha llegado a 50, ¿cuánto? La respuesta sería 30. En esas cosas hay que tener mucho cuidado a la hora de leer la pregunta y dar la respuesta. En este caso solo nos ha dicho que veamos cuánto más ha recorrido en distancia
desde que ha empezado todo hasta que se marcó el cronómetro en 10 segundos. Entonces había avanzado 50 metros en total. Entonces esas cosas hay que tener cuidado a la hora de responder las preguntas. Entonces, para este caso particular, que es el movimiento rectilíneo uniforme, solo nosotros tenemos que recordar que la velocidad se va a mantener constante. Si nos mencionan que habla de velocidad constante, nosotros tenemos que tener la capacidad de recordar esta ecuación. Es lo primero que tenemos de hacer, y a la hora de resolver problemas tenemos que usar esta ecuación. Solo esta ecuación podemos despejar según nuestros datos. Si me piden tiempo, me tendrían que dar las posiciones y la velocidad para calcular tiempo, ¿verdad? Si me dicen quieren velocidad, me tendrían que dar posiciones y tiempo. Si me dicen posiciones, me tienen que dar velocidad y tiempo. Entonces, según los datos que nos den, solo esta ecuación me va a ayudar a calcular. Y si son más de unas dos partículas, más de una, solo tengo que identificar para cada caso por separado. Pero la misma ecuación, solo que tengo que decir si esto es para una pelotita, el otro puede ser para un animal, lo que tengamos que observar que se esté moviendo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, licenciada. Ya, entonces ya pasando dentro de cinemática en una dimensión, ya teniendo en cuenta que hay un tipo de movimiento, el caso más sencillo que es el movimiento rectilíneo uniforme, va a haber otro movimiento que va a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y al hablar de uniformemente variado, y en otros textos van a escuchar acelerado, se va a referir que va a haber cambio de velocidad. Y de forma explícita va a haber cambio de velocidad. Y de forma implícita también está habiendo cambio de posición. ¿Ya? Entonces, al escuchar que va a haber un cambio de posición, nosotros tenemos que definir un término nuevo, una magnitud física nueva que se llama aceleración. Y también vamos a partir de la idea de que hay una aceleración media, que es esta, que otros lo escriben también con sub m, o también lo pueden encontrar como A con la barrita. Y esa está referencia a la aceleración media. ¿Y qué característica va a tener la aceleración media? La misma de la velocidad media, que vamos a hablar, pero no vamos a hablar de posición, vamos a hablar de velocidad. Esta va a ser la velocidad final. Esta va a ser la velocidad inicial. Yo sub 0 lo pongo. ¿Ya? Entonces, la misma idea, solo que aquí ahora controlamos los cambios de velocidades, igual en función a cambios de tiempo. Y de esa manera nosotros empezamos a hablar de que esa partícula que se está moviendo se está acelerando o desacelerando, ¿ya? Al acelerarse vamos a asociar cuando hablemos de aceleración, vamos a considerar la aceleración que sea positiva, ¿ya? Cuando hablemos de desaceleración, vamos a hablar de una aceleración negativa. O sea, algunos también lo vamos a mencionar a la desaceleración como frenado o ha aplicado los frenos. ¿No ve? Entonces, ha disminuido su velocidad. Estaba a una velocidad máxima, ha disminuido su velocidad. Entonces, vamos a calcular la aceleración y nos va a dar un valor negativo. Entonces, vamos a poder nosotros concluir que está desacelerando ese objeto o esa partícula que se está moviendo. ¿Ya? De la misma forma que hemos visto la velocidad media, tratamos a la aceleración y hacemos que esta aceleración, que es la media, a la hora de plantear el movimiento, el m de v, que va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado, asociamos que la velocidad media, haciendo la misma aproximación que hemos visto para la posición, esto se vuelve que la aceleración tiene que mantener
constante y se vuelve la aceleración instantánea, ya no es la hablada de la aceleración media. O en otras palabras, solo hablamos de aceleración. Pero ya esto se llama instantes para cualquier momento que nosotros deseamos calcular la aceleración o en caso que ya sean otros valores que necesitemos, como ser velocidades o tiempo, ya vamos a poder calcular en el instante que nosotros queramos. Entonces, de esa manera vamos a empezar a hablar de la famosa aceleración. Cuando la aceleración sea constante, planteamos la idea del movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Qué quiere decir? Aquí está, acelerado, retardado, desacelerado o aplicando los frenos, o momento de frenado también. Dentro de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, van a estar gobernadas por 4 ecuaciones. Una va a ser esta, no me gusta mucho usar la D, prefiero usar X porque asociamos a la idea de que estamos trabajando en el eje X, aquí también debería ser X, ¿ya? Porque hemos dicho que el cambio de posición se está dando sobre el eje X, ¿verdad? Estamos trabajando sobre ese eje. Entonces, si se va a dar el caso de que vamos a obtener esta ecuación es la más sencilla de obtener. Obtenemos a partir de la definición de la aceleración media, que a la hora de volverse el movimiento rectilíneo uniformemente variado es igual a la aceleración instantánea. Entonces, de aquí sacamos esta ecuación, que es la primera ecuación. Despejamos o la ponemos en función de la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración y el tiempo. Lo que les decía, este tiempo estamos suponiendo que aquí el t inicial es igual a 0. Por eso estamos haciendo que nuestro cronómetro siempre parta en el punto 0. No lo dejo cargado mi código, siempre lo voy a resetear. Entonces, el t sub 0 estamos considerando igual a 0. ¿Ya? Y después vamos a obtener, esto es una definición que se saca de la parte geométrica. Lo planteamos de esta ecuación, sacamos esa idea de la mitad. Que hacemos en función de, geométricamente, si quiero calcular esto, recuerdan el área del triángulo, cómo está definida. Todo este espacio que vemos, quiero llenarlo, es un triángulo, ¿verdad? Se observa, ¿verdad? Que es un triángulo. Entonces, el área de un triángulo, ¿a qué es igual? Es igual al área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Exacto. Entonces, si hacemos esa analogía aquí, la base es todo esto. Hasta ahí. ¿Y en función de qué está esto? Velocidad y tiempo, supuestamente. ¿Ya? Y esto es la altura que vamos a considerar. Estas gráficas, dependiendo de cómo lo manejemos, prácticamente esto está hablando lo asociamos al eje de T y aquí lo asociamos al eje de las velocidades. Aquí se está dando los cambios de velocidad. Pues asociando a eso, vemos aquí la base, velocidad final, velocidad inicial, sobre 2. T es la famosa altura. Entonces, ¿qué datos estamos rescatando aquí? El eje Y está asociando a los tiempos y el eje X está asociando a las velocidades. Y de esa manera rescatamos esa ecuación gracias a la geometría que se muestra en este gráfico, que va a ser tiempo, velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos esta ecuación. Este D es el espacio que esté borroneado, ese espacio. De esa manera sacamos esta ecuación. Esta ya hemos visto que es a partir de la definición de aceleración media,
y cuando se presenta el movimiento uniformemente variado, asociamos que es la aceleración instantánea. Y esa aceleración para este movimiento tiene que mantenerse constante, no tiene que variar. Sí varía las velocidades. Una tercera ecuación, y aquí el signo, si se dan cuenta, tiene lógica, ¿no ves? Si está acelerado, va a ser positivo. Si va a desacelerar, o sea, su velocidad va a variar, que era la de la final, se va a volver a reducir al respecto a la inicial. Entonces, si esto era 10 metros sobre segundo, está desacelerando, está bajando. De 10 tendría que ser 9, 8, hasta que llegue al momento de detenerse. Entonces, a eso se refiere. Estas otras dos ecuaciones se obtienen a partir de hacer combinaciones esta con esta, ya sea despejando, ya sea de aquí T le voy a reemplazar, o viceversa. Y esta última también se hace moviendo, ya sea definiendo, usando esta y esta ecuación, hacemos combinaciones y obtenemos estas ecuaciones. Les voy a mandar, ya nos vamos a terminar de tiempo, las deducciones de estas dos ecuaciones. ¿Está bien? En ese video que les he dicho que voy a hacer por el Zoom. Perdón. ¿Está claro? Y voy a aclarar algunas cosas más del movimiento rectilíneo uniformemente variado, hablando respecto a la teoría. Voy a agregar algunos gráficos. Estos son los gráficos característicos a cada ecuación. Este es a esta ecuación. Están de esta forma. Este es a esta otra ecuación. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos escribiendo. Esto yo lo voy a aclarar. Aquí está un poco confuso. Esto les voy a escribir estas mismas ecuaciones, las voy a deducir. Voy a hacer la parte algebraica, les voy a explicar y voy a asociar su ecuación y qué variables tiene que estar en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Si es el tiempo y la posición. O es al revés. Eso lo vamos a aclarar en el video que les voy a mandar para mañana. ¿Está claro? Y lo mismo para esto. Cuando vean estas gráficas donde vean una recta así, de esta forma, automáticamente estamos hablando, estamos representando a la aceleración. Y la aceleración está siendo constante. Y lo mismo va a pasar para la velocidad cuando hablemos de velocidad constante, la que esta característica. Ya eso más les voy a explicar en el video que mañana les voy a enviar. Por la tarde, por favor, ¿ya? La mañana voy a salir a hacer compras y entonces no me va a dar tiempo para. Entonces, por la tarde, eso de las 4 les voy a estar enviando. ¿Está bien? Si me adelanto antes de mi salida, tal vez lo haga en la mañana. ¿Ya? Pero va a depender mucho. Y antes de que terminemos, ¿cuál es la diferencia entre el comportamiento del movimiento rectilíneo uniformemente y el uniformemente variado? Aquí debería estar uniformemente variado. Hemos visto en el anterior el comportamiento. Lo uniforme se refiere a que vamos a hacer estos. El delta T tiene que mantenerse constante. ¿No ven? La variación de los tiempos, constante. A eso se refiere de lo uniforme. Y si se refiere ahora a cambios de velocidad, para que se mantenga y sea la aceleración constante, este intervalo, ¿ven? Este cambio de velocidad de 10 a 25, 15. De 25 a 40, 15. Este también tiene que mantenerse constante para decir que es uniforme. ¿Ya? Ahora ya no es la posición, sino que los cambios de velocidad tienen que mantenerse constantes. Los cambios, ojo, cuidado que ustedes dicen velocidad constante, no. ¿Qué quiere decir? Que al restar la velocidad final menos la inicial, me tiene que dar un valor que sea el mismo en cualquier punto que yo decida medir. ¿Está claro hasta ahí? Sí, licenciada. Ya, entonces, eso, lo mismo aquí en el tiempo se va a presentar. Esto es tiempo 0, 2, 4, 6, ¿no? No importa, la diferencia. A ver, 2 menos 0, ¿cuánto es? 2 menos 0, 2. 2. 4 menos 2. 2. Exacto. 2, el valor que se va a mantener constante. 2 segundos. Ese intervalo tiene que ser, a nivel de intervalos, estamos hablando, tiene que mantenerse constante.
a nivel de que sean tiempos sueltitos, no necesariamente es un valor fijo. Puede variar, puedo hacer de 12 a 6, de 4 a 6, todo eso. Pero cuando midamos el intervalo, ahí sí nos tiene que dar un valor fijo. Y eso es lo que va a marcar la uniformidad de nuestro movimiento. Como en el uniforme no variado, es la misma idea, pero ahora hacemos en función a las velocidades. Cuidado que quieran hacer con las posiciones, no tiene que cumplir eso. Ya las posiciones puede ser otro valor en este movimiento. Eso se puede calcular, pero no lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estaríamos ya terminando la parte teórica y algunos ajustes más que lo voy a hacer con los grafiquitos y con las ecuaciones demostradas. Y con eso ya la parte teórica tendría que ser. Voy a dejar de compartir. Entonces, con esto ya estaríamos terminando la parte teórica y nos falta hacer la parte experimental o la parte práctica, que sería hacer ejercicios. Vayan ustedes viendo los ejercicios, también les va a ayudar eso. Voy a detener la grabación para que no sea muy extenso. A la hora de revisar, les voy a mostrar también. Presentar ahora. Solo para hacer comentario y también se les cree la inquietud, ¿verdad? Aquí está el Classroom. Entramos a trabajos de clase. Ustedes ya saben, es otra manera de ustedes cómo entran, ¿no ven? Miren, está todo lo que yo he subido y he ido subiendo todo. Estamos en el capítulo 3. Acabo de subir esto. Aquí está, son estos apuntes. No sé si es ese, a ver, vamos a ver. Este es el libro, creo. Es el mismo del Sirway. No quiero ese. Quiero que vean. Otra vez entramos, a veces así se pone de lento el sistema. Mira, quiero que vean. Aquí también, si se dan cuenta, esto ha elaborado un docente, obviamente sacando datos, referencias de otros textos, y aquí también está la teoría. Pueden darle una leída para el día del examen, van a tal vez reforzar algunas ideas que tal vez no han llegado a estar claras, pero de esa forma les estamos ayudando con estos documentos, para que ustedes lo vayan reforzando a lo que se les está dando en clase. ¿Ya? Ahí está cómo definimos el tiempo, velocidad. También van a recordar cómo es la velocidad media. Esto ya es un esfuerzo que ustedes tienen que hacer de leer. ¿No ven? Sí o sí tienen que leer. Para que asimilen mejor lo que ya yo les he dicho en mis palabras. Lo que nos hemos olvidado es todas las definiciones de la velocidad y la aceleración. Nos hemos olvidado poner en qué se mide. Son magnitudes físicas, sí. ¿De qué tipo? Vectoriales. Y sus unidades, ¿cuáles son? Según el sistema que midamos. En sí, las dimensiones es de la velocidad, longitud sobre tiempo, y si estamos en un sistema determinado que es el internacional, va a ser metros sobre segundo. Aquí está, ya está. La aceleración, lo mismo. Representación de la velocidad como vector, tenemos que escribir de esta forma. Ya, esas cosas más las voy a aclarar en el capítulo que voy a mandar grabar, ¿ya? Entonces, lo mismo, solo que ya algunos detallitos que hay que... Pero si leen, ya van a empezar a obtener detalles, lo que les decía, ¿verdad? De forma gráfica, que estamos representando la velocidad ha sido una recta, que es la pendiente, gráficamente. Por eso, cuando veamos, en el momento que vean movimiento circular, van a hablar de dos tipos de velocidad, las velocidades angulares y las velocidades tangenciales, y se refiere a esta, ¿ya? Que es lineal prácticamente. Y ahí están algunos ejemplos de ejercicios para que los revisen.
¿Ya? Por eso estoy mostrando, para que cree expectativas, ¿eh? Y quieran revisar, porque hay gente que a veces que ni le llaman la atención y no quieren. Miren, aquí hay muchos ejercicios, ya. Esto también lo vamos a revisar para la próxima semana a la hora de revisar. Cualquier duda que tengan, revisen esto y me pueden decir, no entendí qué pasó aquí, qué ha hecho aquí, pues qué ha resuelto este, qué ha hecho. Entonces eso vamos a aclarar, pero tienen que revisar. ¿Está claro eso? ¿Hay material para revisar? Sí. Ahora, de ustedes depende que ese material sea utilizado. Ahora aquí, los videos, no sé, alguien me ha pedido que está pidiendo permiso. Miren, estoy haciendo clic, clic directo. Y por el momento no ha pedido permiso, nada, ¿verdad? En algunos sí ha habido casos así porque no se había cargado bien al drive. Entonces, ¿qué hago? Pincho ahí. Ahí está. El día de hoy vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo Y uniforme. les explico. Para ello vamos a hacer la Miren, 320, me da un ahí total está. de 80 metros. Ya Entonces, están dando la ejemplos liebre con estaba a una distintos distancia de 80 metros del objetos, tallo. partículas, cuerpos, animales, lo que sea que se esté moviendo. Lo más importante para este ¿Está tipo de claro? problemas Entonces les estoy mostrando para que ustedes se den la molestia de revisar. ¿Está claro? Aquí hay también del MDV. Es lo mismo. Plantean el problema y les explico. el día de hoy vamos a comenzar viendo lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué han visto con el auxiliar? ¿En qué se han quedado con el auxiliar? Como no habíamos avanzado aún lo que es el MRUA, MR1 más, ¿algo han visto de eso? nada, solo hemos hecho vectores otra vez. Ya, entonces no hay problema, el auxiliar va a mandar la nota, lo que ha llegado a calificar sobre 5 puntos. No importa si no ha evaluado MDO. Pero en la actividad la parte teórica se va a evaluar. Entonces ya ustedes tienen que leer un poquito más para... No va a haber ejercicios, solo va a haber razonamiento, tienen que razonar. Pueden preguntarle, cuando estamos en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál es la ecuación? Ustedes tienen que identificar ahí la ecuación, tienen que memorizarse para ese día. Y les va a mostrar variaciones, 5 o 4 o 5 ecuaciones distintas y ustedes tienen que marcar la correcta. Ese tipo de preguntas van a hacer. Entonces, hay material que van a revisar. ¿Lo ven? ¿Qué les he dicho? Cuando vean, hablen de ecuaciones o de movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué ecuaciones vamos a asociar? Sí, es un caso particular. La velocidad, sí, está bien. Lo que les decía, no ver la base por la altura, esto es para un cuadrado, pero si es un triángulo, la misma idea. Aquí está. Esta más o menos, pero esta está considerando sin la posición inicial en el origen. Está coincidiendo. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que nosotros también hemos visto, ¿verdad? Solo que nosotros decía más x sub 0 al principio. ¿Verdad? Entonces, la misma. Eso es lo que tiene que ver. La que mejor la representa es la con el x sub 0. ¿Ya? Pues si están en la pregunta está bien específica, va a decir con la posición inicial en el origen. Ah, si es en el origen, quiere decir x sub 0 igual a 0, entonces esta va a representar ese número. Pero si no dicen nada del origen o de la posición inicial, tiene que estar anotado el x sub 0. ¿Está claro hasta ahí? Sí, licenciada. Ya, entonces vamos a quedar ahí. Mandaré mañana esos videitos de donde voy a demostrar las ecuaciones del MRU. Son 4 ecuaciones, las 3 no se voy a demostrar. Una ya les he dicho de dónde sale, que es prácticamente despejando
la ecuación de la aceleración media, que es en este caso se vuelve la instantánea. ¿Está bien? Ya, entonces, dejé de compartir, entonces nos veríamos el día del examen. Procuren estar 10 minutos antes. Yo voy a estar 10 minutos antes, ya iniciando la sesión del Meet, para que a las 9 en punto ya esté programado. Como hacen, no ves las tareitas del auxiliar, va a estar programado el examen. Entonces a las 9 se va a activar y ustedes van a poder ingresar. Antes de las 9 no va a estar activado. Y hasta las 9:30 va a durar. 9:30 vamos a cortar para que ya no haya envío. Y gente que manda después, ya es automáticamente como no hubiera dado su examen. ¿Por qué? Como estuviéramos en los casos presenciales, si yo recojo los exámenes en físico y me voy y alguien se ha retrasado, me va a tener que encontrar, y lo más probable es que no me encuentre porque siempre nos vamos rápido y dejamos en el secretariado los exámenes, y ahí ya nadie puede dejar después de que nosotros dejamos el sobre. Entonces es como no hubiera dado el examen. No va a haber reclamos a la hora de que yo he entregado 9:31. No, procuren hacerlo en el intervalo de tiempo. Ya se les ha dicho que el cuestionario está planteado para 15 minutos. Entonces ustedes tienen 30 minutos. Entre que duden o no duden de las respuestas, ya pueden trabajar sobre eso. ¿Está claro? Ya, entonces, Sí, licenciada. Sí, licenciada. requisitos creo que han puesto, ¿no? Que tienen que mostrarme por el Meet su boleta de este. ¿Ya les han entregado sus boletas? Sus credenciales de inscripción, lo que les hayan dado. Licenciada, yo puedo aclarar ese punto. De lo que leí en lo del comunicado, decía de que nosotros teníamos que imprimir nuestras boletas a través de la página que se nos informó, así que yo creo que eso nomás con nuestro carnet de identidad le vamos a mostrar. También hago esta referencia para aclarar a mis compañeros por si alguno tenía las dudas, ¿no? Para que en ese día no esté con problemas. Ya. Gracias, joven, más bien. Entonces, tienen que ustedes imprimir. Ya deberían haber hecho hasta mañana, tienen, porque domingo no creo que puedan encontrar lugares donde imprimir, ¿no? Entonces, hagan ese esfuerzo, vayan a imprimir. No todos tenemos su impresora creo en la mano. Entonces, hagan eso y tengan su credencial. Me tienen que mostrar el rato, yo les voy a tener bajo lista, voy a ir llamando durante esa media hora. Entonces me muestran su carnet por el video que van a compartir. Casi la mayoría tiene que estar con su cámara encendida, prácticamente todos. ¿Ya? Entonces, eso listo. Sin nada más que hablar, entonces nos vemos el día domingo. ¿Ya? Que tengan buena tarde, hasta luego.